Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Padre, te damos gracias por tu palabra que es linda, es preciosa, Señor, oportuna y muy valiosa para nuestra vida. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar. Queremos, Señor, ser instrumento en tus manos de bendición. Queremos aprender de ti cada día más. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos con humildad y con acciones de gracia. Para gloria tuya. Amén. Tema: el ministerio cristiano. Tema: el ministerio cristiano. El objetivo, mire, en cada lección les he dado el tema, en cada lección les he dado el objetivo, la lectura bíblica, la introducción. Entonces, el objetivo de este tema es identificar los diferentes aspectos que describen el proceso de madurez del ministerio cristiano. Identificar los diferentes aspectos que describen el proceso de madurez del ministerio cristiano. Es un proceso de madurez. A manera de introducción, en los capítulos o en los temas anteriores, Pablo presentó 3 cuadros diferentes en que desarrollaba su exhortación a la iglesia para conducirlos a la madurez. Oiga bien, en las lecturas anteriores, por ejemplo, ya estamos en el capítulo 4, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, Pablo presentó 3 cuadros en cada capítulo, 3 cuadros diferentes en que desarrolla su exhortación, porque recordemos que esta carta es de exhortación a la iglesia de los Corintios, para conducirlos, para guiarlos a la madurez. Ahora presenta 3 cuadros que debe reunir del pastor, administrador, Ahora presenta 3 cuadros del pastor. Uno es como administrador, otro es como espectáculo y otro es como padre. Esos son los 3 cuadros que miramos en este capítulo. En el capítulo 1, por ejemplo, Pablo en el tema el llamado a los creyentes. El llamado a los creyentes. El próximo jueves voy a hacer unas preguntas. Espero que por ello no vaya a quedar solo aquí en la iglesia. Ya me pasó la primera vez. Cuando estuve, yo no sé si fue el año pasado o el antepasado, íbamos a hacer preguntas y casi no vinieron por correrse las preguntas. En virtud de venir para aprovechar y refrescarse la memoria y apuntar a aquellos que no habían apuntado. A veces aprendemos más como las loritas, poniendo el oído que distrayéndolo. Entonces, en el capítulo 1 el tema era, ¿quién me recuerda el tema? El llamado, ¿a quién? A los cristianos, correcto. El llamado a los cristianos. ¿Y cuáles eran esos llamados? ¿Cuántos llamados habían? ¿Quién me recuerda cuántos llamados habían? ¿Cuántos? 3 llamados. Fuerte, hermana, que allá la hermana, ¿usted la escuchó? Sí, por ahí. ¿Alguien más? Llamados a la hora del almuerzo, ¿no? ¿Verdad? A la hora de la cena, tampoco. ¿Recuerdan los 3 llamados? ¿Alguien me dice los 3 llamados? La hermana ya dijo 1,5. 1.75, digamos. Yo le dijo en otros términos. Llamado a ser, llamados a la comunión y llamados a glorificar a Dios. Los 3 llamados. El tema era el llamado del cristiano.
del creyente. En el capítulo 2, miramos, el tema era el mensaje cristiano. Oiga bien, el mensaje cristiano. Ese fue el capítulo 2. Y los tres aspectos que encerraba en el mensaje cristiano es: el evangelio se centra en la muerte de Cristo. Quiere decir que la predicación tiene que ser cristocéntrica. El evangelio se centra en la muerte de Cristo. Pablo decía que Dios lo había mandado a predicar el evangelio de Jesucristo y a este crucificado. El evangelio, en la segunda parte del mensaje cristiano, el evangelio es parte del plan eterno del Padre. El mensaje que nosotros vamos a dar es parte del plan eterno del Padre. ¿Por qué? Cuando usted va a predicarle a alguien, ¿sobre qué le predica? Además de que Cristo es la base de la predicación, pero ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Por qué Jesucristo puso su vida? Por nuestros pecados. Pero al liberarnos de nuestros pecados, cuando decimos por nuestros pecados, del poder, del pecado, del dominio, de la paga o la culpa, ¿va? Del pecado, de la potestad de las tinieblas, de la condenación eterna. Pero además de eso, bueno, Dios te perdona todo eso aquí en la tierra. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. ¿Hasta dónde llega la predicación que usted tiene que darle al inconverso? ¿Cuál es el mejor mensaje que usted le tiene que dar al inconverso? Pregunto. Si la paga del pecado es recibir la ira de Dios, la retribución de tu pecado es la condenación eterna, ¿cuál es el beneficio de creer entonces o de escuchar este mensaje? La vida eterna. Oiga bien, no solo nos vamos a quedar con que el hombre es pecador y que Dios perdona sus pecados, sino que tenemos que llevarlo al plan eterno de Dios, que el evangelio es parte del plan eterno de Dios, que es la vida eterna. Porque hay una condenación eterna por causa del pecado, pero por causa de Jesucristo y de su gracia tenemos la vida eterna. ¿Entendimos eso? El tercer aspecto es que el evangelio es revelado por el Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Cómo que es revelado por el Espíritu Santo? Porque quien nos redarguye de pecado, quien nos convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque un hombre o una mujer, por mucho que hablen, si no obra el Espíritu Santo en aquella persona, nada va a pasar. Lo podrá convencer, pero no convertir, que es muy diferente. Porque la gente la puede convencer de sus pecados. Y eso nos ha pasado muchas veces. Usted le dice a las personas: mire, usted está en pecado. Si se muriera hoy, ¿a dónde va? Al infierno. Ellos están claros que van para el infierno. Es más, ya tienen la visa. Sí. Hasta el pasaje pagado. Ellos están convencidos de que van al infierno. Entonces, usted los puede convencer de la obra de Jesucristo. Oiga bien. Pero no se necesita solo el convencimiento. Es menester la conversión. Y esa conversión solo es una obra muy particular del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo lo convierte, es cuando aquel corazón se quebranta, se arrepiente y se rinde ante su Padre Celestial, diciendo: perdóname, Señor, porque reconozco mi pecado. Mi pecado está delante de ti y yo reconozco que contra ti he hecho lo malo. He pecado y lo malo que he hecho está delante de tus ojos.
reconoce su maldad y su condición delante de Dios. Pero esa obra es por el Espíritu Santo. Eso lo podemos leer, ya lo hemos leído en Efesios 1:14. Del día que oímos dice, ¿qué cosa? La palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y creíste en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el tercer aspecto es el evangelio es revelado por el Espíritu a través de la palabra. Se necesita la palabra. No solo es el Espíritu Santo en esta hora. Y hay muchos que todo lo espiritualizan. Y es que el Espíritu, pero el Espíritu de su boca. Porque si no hay palabra, no hay Espíritu. Porque Dios no va a hacer nada aparte de lo que ya está establecido en su palabra. Porque Dios es Dios de orden. Y al que dejó Dios aquí, al Espíritu Santo, ¿sí? Pero también dejó aquí su palabra. Para que por medio, son 3 agentes de la salvación, ¿sabían ustedes? 3 agentes de la salvación. Cuando decimos agentes, son los medios que Dios utiliza para que el hombre llegue a alcanzar o llegue a conocer o a recibir la salvación. ¿Conocen esos 3 agentes? El agente secreto, ¿verdad? El agente XZ. No, esos no. Número 1, el Espíritu Santo. Número 2, la palabra. Número 3, el predicador, que es el hombre. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el predicador? ¿Cómo dice, creerán si no hay quien les predique? Dijo Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Y cómo van a predicarle? Dice, si no fueran enviados. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces no es un pájaro el que anuncia, no es un palo, es un hombre que Dios usa para dar a conocer la verdad de su palabra. Son los 3 agentes de la salvación. El Espíritu Santo, la palabra de Dios y el hombre que Dios usa para predicar su palabra. En el capítulo 3 miramos la iglesia local. En la iglesia local miramos 3 aspectos. La familia, enfocados a la madurez espiritual. El campo, enfocado al crecimiento numérico. Y el edificio, enfocado a la calidad de materiales que estamos utilizando en la edificación de nuestra vida espiritual. Creo que ese fue el último tema que estuvimos viendo. ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Si no lo recuerdan, ahí están las predicaciones en audio, porque ahora ni eso miran. ¿Saben por qué les digo que ni eso miran? Porque yo he entrado a las predicaciones y solo hay 5 o 6 deditos para arriba. Quiere decir que no le dan ni siquiera un dedito para arriba. A veces, porque hay unas que no tienen ni 1 ni 2 deditos para arriba. Me gusta o los likes que le llaman. No sé si eso lo están monitoreando los. Es más, ahí sale comentario y nadie pone ni un comentario. Ni siquiera, hola hermano, aquí estoy. Una carita feliz, nada. Entonces, hermanos, estos fueron los 3 temas que estuvimos viendo en los 3 capítulos. Espero que el próximo jueves tienen esta semana para repasarlo. Ahí los tienen en el canal de YouTube. Pueden escucharlos nuevamente para que el próximo jueves vengamos y practiquemos. Porque aquí se trata no de que vengan solo a sentarse y a escuchar, hermano. Si es así, yo les digo, estamos aprovechando mal el tiempo. Se trata de que estos estudios nos ayuden a crecer y a madurar. Pero si de estos estudios no le está quedando ni papa en el cerebro, no se está aprendiendo nada, difícilmente va a madurar. Yo desde antes del primer día de clase les dije, traigan una hojita de papel y un cuaderno y van anotando las partes que ustedes consideran, por ejemplo, por lo menos los puntos que se están tratando, los versículos de referencia que se dan en cada punto, para que cuando usted lea, usted pueda entender. Pero si solo está así, miren que yo se los pregunto mañana, y mañana todo esto que les dije, no se acuerdan.
¿Saben cuántas veces les he preguntado el primer tema? 4 veces. En cada clase se lo he venido preguntando. Y hasta la fecha, y no se lo saben. Ahí se mira el interés de aprender. Ahí se expresa o se manifiesta el interés de aprender. Si usted va a la escuela, en mis tiempos, pues cuando iba a clase, y en tercer grado usted todavía no se sabía las tablas del 7 de multiplicar, lo mandaban para atrás. Habían 3 grupos, había discriminación. El A, donde estaban los nerds. El B, donde estaban los burritos. Y el C, donde estaban los... No, hombre, los que no sabían mucho. Los que no sabían mucho. Pero sí, ahí están. Y entonces, hermano, uno tenía que aprenderse las tablas al tiro, mire. Y no era de chorrera, era salteada para no estar en el C. Porque el C era una vergüenza para los papás y para los alumnos. Allá te mandaban al rincón de último. Y los nerds estaban al frente. Sí. Pero así nos discriminaban. El apóstol Pablo, hermano, quería que la iglesia entendiera, y yo también quiero eso, que la iglesia entendiera la manera en que Dios medía y evaluaba el servicio de un creyente, para que evitemos ir a los extremos cuando se trata de evaluar los hombres y sus ministerios. Oiga bien, primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Si me acompañan, primera de Juan, capítulo 1, capítulo 4, el versículo 1 al versículo 6. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oiga bien, cuando habla de espíritu, no está hablando del Espíritu Santo y los chacaleros, se está hablando al espíritu del hombre, porque ahí habla muchos falsos profetas, han salido por todo el mundo, dice. En esto conoce el Espíritu de Dios. Ahí sí, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿En qué conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error? En que dice que a nosotros el mundo no nos oye, pero a los falsos sí los oye. Los oye y dice que nosotros somos de Dios y que el que conoce también, el que es conocido de Dios, también nos va a escuchar a nosotros. Por eso cuando yo salgo a predicar hace poco, algo que no me gusta es que hablan cosas la gente sin conocer, sin saber. Y uno pues también tiene que defender su fe. Dice Judas: contended ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. Un loco no salió y una loca, primero una loca, porque decía que había nacido en el Evangelio y no sabía nada del Evangelio. ¿Cómo es que nació en el Evangelio y no sabía ni un versículo? De ahí siempre con sus argumentos queriendo distraer a uno, que cómo es eso, que la mujer no, que en la Biblia sale que la mujer no debe usar pantalón o chapa. Yo le dije, aquí está. Pintarse. Aquí está la Biblia, búsquemela. Y mi esposa le dijo, ¿a dónde? A ver, búsquemela. En Crónica, ¿cuál le dice? Si hay 2, primero o segundo, aquí está. No sé. Y ella decía, mire qué terrible la gente. ¿Sabe? Y a mí me ha salido varias gente así. ¿Sabe por qué uno va a la iglesia? Porque la Biblia dice, ahí en una parte, que el pastor tiene que ir a buscar a las ovejas que no llegan a su iglesia. Yo dejé ir a la iglesia, dice,
Y a mí el pastor nunca me vino a buscar. Por eso nunca volví a ir a la iglesia. Ni pienso ir. Qué bueno, le digo. Pero también no le enseñaron a usted en su iglesia que dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y se queda así. Nunca había escuchado, pues debería, si usted nació en la iglesia, debería haber escuchado ese texto alguna vez. No es solo responsabilidad del pastor ir a buscar a la gente, también es responsabilidad de la gente congregarse, le digo. Si es verdad que Jesús dijo que él dejaba las 99 e iba por una. Dejaba en el redil a las 99 y iba a buscar a una, le digo. Pero aquella la llevaba perniquebrada y regresaba. Pero eso lo hace en referencia de que Él nos busca a nosotros y no es que nosotros lo buscamos a Él. Dios ahorita te está buscando a ti y no es que tú estés buscando al Señor. Esa es la enseñanza primaria, le digo, allí en esa parábola, le digo. No es que el pastor tiene la obligación. La enseñanza primaria es que Jesús siempre está buscándonos a nosotros. Nosotros no buscamos a Jesucristo. Oiga bien, por eso es que tenemos que estudiar, conocer la Escritura y por eso es el enfoque de que usted analice y yo les trato de explicar el contexto y el significado de cada versículo cuando lo leemos. Porque si lo lee de carrera, entonces, y mucha gente dice, ustedes lo han escuchado, no vuelvo a ir a la iglesia, miren, yo me enfermé, el pastor aquí no vino, y si no se lo dijo, el pastor es verdad que está en oración con Dios, pero no es un vidente que está viendo la vida y milagro de cada uno de ustedes cómo anda, ni tampoco tiene la bolita de vidrio, ni la lámpara de Aladino, ni el espejito mágico, nada de eso. Es un humano igual que ustedes, que si usted no le comunica al pastor que usted está enfermo, el pastor no lo va a adivinar, ni lo va a presumir. Es más, usted puede tener problemas, pero oiga bien, no es responsabilidad del pastor ir a preguntar por su problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que es? Ya le fueron con el chisme al pastor, porque no se le haya el acomodo. ¿Cuál es lo más sensato? Que usted, si tiene problema y quiere ser auxiliada, ayudada, apoyada, abordada por un consejo pastoral o bíblico pastoral, lo más recomendable es que usted venga a donde el pastor y le haga saber al pastor, pastor, mire, necesito de su consejo, estoy pasando por tales situaciones. Y se pierden. Aquí se dan el lujo, en otra iglesia pásanme, aquí yo no los dejo pasarme, tantito me faltan un día, yo los 2 días yo los estoy llamando, o lo están agarrando conmigo, porque yo no los dejo pasar. Pero por eso mismo, porque yo no sé si como yo no vivo en la comunidad, estoy alejado de la información, porque yo sé que esa información aquí se mantiene al rojo vivo, pero como no vivo aquí, entonces vivo desinformado. Entonces, si alguien faltó, miren los que faltó, no sé si están enfermos, no sé si están en un hospital, no sé si lo atropellaron, no sé si les pasó algo, no sé nada. Y tampoco le dicen a uno. Gracias a Dios aquí hay como 2, 3 hermanos que cuando van a faltar me dicen, pastor, no voy a ir a la iglesia, me disculpa con los hermanos de la iglesia por esto y esto. Al menos yo a mi conciencia y mi corazón está tranquilo. Y yo qué le digo, Dios me lo lleve con bien, Dios me lo guarde. Hay hermanos que me dicen, mire, no voy a poder ir porque ando fuera. Dios me lo guarde, pero ya sé dónde anda. Pero así, y después dicen, y el pastor ni cuenta se dio que le pasó al hermano o a la hermana. ¿Cómo me voy a dar cuenta si? Con costo le dicen a uno, Dios le bendiga cuando viene. Sí, y ahora voy a andar. Y si alguien me lo dijo, mire pastor, pregúntele a la hermana porque me di cuenta, no hay ni cómo abordarla. ¿Por qué? Porque para que no se dé cuenta y vaya a poner al otro hermano o hermana como chismoso. Quiero evitar todo eso aquí. Entonces, hermano, tenemos nosotros que aprender a conocer esa madurez. Esa madurez. Es mi deseo que nosotros crezcamos y maduremos en ese sentido. En estos 3 cuadros del ministerio de Pablo, Pablo presenta 3 características de un verdadero ministro de Jesucristo. Pablo presenta 3 características de un verdadero ministro de Jesucristo. La primera característica que debe tener todo cristiano, mayormente un líder, mayormente un pastor, se llama fidelidad. Esto no solo es para pastores, esto debe ser el carácter
de un cristiano, de todo aquel que aspira a estar en Cristo. Mire, a mí me da tristeza cuando se pierden estos estudios, porque viera que yo lo hago con tanto empeño, pensando que van a aprender algo, pensando que van a crecer, pensando que va a ser de mucha bendición para sus vidas espirituales. Pero a veces prefieren quedarse haciendo otras cosas. Y ahí vamos a ver que hay una palabra, un sarcasmo que usa Pablo para este tipo de personas, que subestiman la enseñanza de la palabra de Dios. La primera, dijimos, es fidelidad. Qué bonito los maestros cuando van a hacer su evaluación anual, ¿verdad? Clasifican. ¿Cómo los clasifican a los niños? ¿Ah? ¿Fieles? ¿Y en qué grupo están ustedes? Porque les dicen infieles, no porque tengan un mal testimonio, no porque vivan como hijos del demonio, sino porque no vienen a la clase. Miren bien los maestros, porque con la medida que midan, serán remedidos. Y entonces a los niños les dicen infieles, y por ser infieles, porque mire, está mal aplicado ese término. Infieles es que ellos, la infidelidad es que ellos estuvieran en otra iglesia, ¿verdad? Estuvieran 3 domingos en otra iglesia, o 2 domingos en otra iglesia, esta. Eso pudiera considerarse como una infidelidad porque no está fiel a la iglesia. Pongámosle. Pero se les dice infieles porque no están los 52 domingos. ¿Cuántos domingos trae el año? Roxana. Ervin. 12. ¿Cuántos domingos trae el año? Hermana Gladys, ¿cuántos domingos trae el año? Hermano Kenneth, ¿cuántos domingos trae el año? 48. ¿Cuántos domingos trae el año? 47. ¿Cuántos domingos trae el año? Aquí, por aquí. ¿Alguien por ahí? ¿Cuántos trae? 42. ¿Quién da más? 52. Ahí está. Son 52 semanas, hermano, la del año. Están reprobados. Es que yo sabía que ella lo manejaba. No es que profesor de matemática. Pero miren, son 52 semanas las que trae el año. Vamos a cambiar las clases aquí. Entonces, hermanos, no está bien, yo sé que los agarré movidos. Pero, hermanos, 52 domingos, que puede variar dependiendo, ¿verdad? Poquito. Pero vamos a que por esos 52 domingos están reducidos. Y por aquí está, bueno, ya lo borraron. ¿Cuántos venían? Si habían venido 40, si habían venido 30 o si habían venido 20. Los clasificamos. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántos días ha faltado en las 52 semanas? A usted se los vamos a aplicar no por domingo, por semana. ¿Cuántos días ha faltado en el año? Por semana. Entonces, hermanos, la fidelidad, mire que comienza desde ahí. Desde ahí. Dice el versos 1 del capítulo 4 de la lectura base, que es 1 de Corintios, dice que así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado. ¿Cómo debemos de ser hallados? Fiel. La pregunta es, ¿fidelidad en qué? Ya miramos la asistencia. Porque hay una orden, hay un mandato que dice no. ¿Qué dice ese no? Dejando de congregar. Cuando usted le dice a un niño, no toques, no vayáis, le está dando una sugerencia, una opinión o una orden. Entonces, si es una orden, ¿en qué término está?
¿Relativo o imperativo? ¿O exclamativo? Imperativo, ¿ah? Y ese está en imperativo. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y entonces cuando lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Violando una orden real. Y cuando violamos esa orden real, estamos también siendo infieles. La fidelidad en la oración. ¿Es fiel a la oración? ¿Qué dice? Orad sin cesar. Sin parar. No solo un día, no ocasional. Oren sin parar. ¿Lo está haciendo? Porque si no lo está haciendo, también está siendo infiel. Dice también que escudriñad las escrituras. Mire, que va a escudriñar, va más allá de leer. De manera, yo le decía la vez pasada a los estudiantes de primer año, no se conformen, porque como eran estudiantes de primer año, oiga bien, y el pastor Denis entendió mal eso, recuerdo, pero yo les decía, no se conformen con llevar una lectura literal. No lean la Biblia solo de manera literal. Cuando decimos de manera literal, es que solo leyeron a como está escrita por encima, sin profundizar el contenido del mensaje que tiene para nuestra vida. Es decir, yo les aseguro que hasta aquí al capítulo 4, con todo lo que hemos visto, muchos de ustedes no habían entendido así. Si habían leído alguna vez 1 Corintios, no lo habían visto así, con estos diferentes tópicos o aspectos. Pero miremos qué dice la fidelidad. Escudriñad nos manda a profundizar, no solo a leer por encimita, a profundizarnos en la escritura. Dicen que los hermanos de Berea, creo que es en el capítulo 18 de Hechos, 16 de Hechos, dice que los hermanos de Berea, cuando les predicó Pablo y se retiró Pablo, todos ellos se fueron, mire, a buscar. No habían Biblia. No habían Biblia. Habían pergaminos, los rollos, y se fueron a investigar con lo poquito que tenían, porque tal vez no tenían todos los rollos del Antiguo Testamento, a ver si lo que le había enseñado Pablo estaba conforme a la Escritura. Se fueron, y dice que después que miraron que los que le había enseñado Pablo estaba conforme a la Escritura, muchos de ellos creyeron y se convirtieron, entre las cuales había muchas mujeres nobles entre ellas. ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando usted viene y recibe el estudio y después usted agarra su Biblia, porque ahora no necesita ir a buscar un rollo, un pergamino, porque eso los tenían solo en la sinagoga, no es que cada quien los tenía en su casa, era en la sinagoga. Entonces, pero usted tiene la Biblia en su casa y después del estudio usted dice, hombre, voy a dar una repasadita a esto que enseñó el pastor, porque como el pastor de pronto se dispara a ver si no dijo algo que está fuera de contexto, y se va, ve, pues sí, tiene razón el pastor, y usted va a incrementar su fe, va a crecer en su fe, y va a conocer más porque está alimentándose y nutriéndose de las promesas de la palabra de Dios. Pero si usted después de aquí cierra su Biblia y se va a su casa y la va a abrir hasta el domingo para otro tema, cuando la venga a abrir para el próximo jueves, 8 días, ya se le olvidó. Ya se le olvidó. Pablo les refiere a la iglesia que Apolo, Cefa y el mismo Pablo son servidores de Cristo. La palabra que se traduce por servidores literalmente significa remeros. Oiga bien, significa la palabra que ocupa Pablo, que dice que tanto él como Apolo y Cefa son servidores, literalmente se traduce como remeros, significa remeros. ¿Qué era un remero? Eran aquellos esclavos que remaban las enormes galeras romanas. Es decir, en el barco, en la parte baja del barco, como en ese entonces no había motores, ahí los motores eran, como dicen ahora, motores de tripa. Iban un sinnúmero de esclavos amarrados al cepo con cadena en las manos y los pies,
remando a un mismo ritmo. Ninguno podía hacerle primero y otro después. No, todos iban a un ritmo, porque cantaban un himno o hacían una numeración, pero ellos llevaban una constante para que el primero, como el último, porque los barcos eran largos, casi de una cuadra, entonces escuchara por dónde iba y todo a un mismo paso. Miren, ri, ri, ri. Eso dice Pablo, soy yo. Eso es Pedro. Eso es Apolo. ¿Sabe qué le está diciendo? No somos los capitanes del barco. El capitán de este barco se llama Jesucristo. Lo mismo en la iglesia, hermano. Todos aquí somos remeros. Los líderes somos remeros, vamos remando. Vamos remando. El capitán, el jefe, el líder, máximo líder aquí, no es el pastor, es Cristo. Es Cristo. Cuando entendamos eso, entonces vamos a entender cuál es nuestra función aquí. ¿Cuál es nuestra función? Y nuestra función es la función de un siervo, de un esclavo. Un esclavo no tiene voz ni voto. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo solo tiene que cumplir órdenes. Oiga bien, al esclavo no le preguntan, ¿querés ir a barrer el patio? Se le dice, vaya. Es más, y ni se le dice, él sabe que tiene que ir a barrer. Al esclavo no se le dice, es más, Jesús dio un ejemplo, que primero el esclavo le da de comer al amo, y cuando ha terminado de comer el amo con su familia, ellos van y comen. Esa es la posición de un esclavo, de servir. En pocas palabras, en el castellano rústico nuestro, de servidumbre. Es una palabra que quizás a nuestro ego nos marchite la flor que llevamos por dentro, la flor que nos hace brillar y que creemos que de un chote ya es un clavel, que se llama orgullo. Pero no, hermano. Hemos sido llamados a la servidumbre, por amor a Jesucristo. No eran los capitanes del barco, sino los remeros. Luego Pablo explicó la imagen del administrador o mayordomo. Viene la segunda parte. Ya miramos la de un siervo, ahora miramos la de un mayordomo. Un mayordomo, hermano, no es el dueño de la casa, es el que administra la casa. Es decir, el mayordomo es el que administra la economía de la casa. ¿Recuerdan a José con Potifar? Dice que Potifar, que era jefe de la guardia del faraón, para poder él estar concentrado en sus oficios, en sus quehaceres, en su trabajo, y viajaba tal vez y se perdía por tiempo. Pero para que no le faltara nada en su casa y las cosas marcharan bien, él dejaba un administrador. Y ese era José. Todo lo puso en manos de José. Pero José administraba, no era el dueño. El dueño era Potifar. En una empresa, los que han trabajado en empresa, hay un administrador, pero han visto en las empresas que de pronto cambian al administrador, cambian al contador, cambian al jefe de recursos humanos, cambian al bodeguero, pero ¿saben a quién no cambian? Al dueño. Porque él es el dueño. Los socios no los cambian, a menos que venda su derecho. Pero todos cambian. En una empresa, todo el personal puede rotar, menos el dueño. Porque él es el dueño. Es como que ustedes tuvieran una persona, bueno, ¿cómo le llaman? Ayudante del hogar, no sé cómo le llaman ahora. Asistente de hogar, gracias hermano, porque ahora suena nocivo, dice decir doméstica. Un asistente de hogar. La asistente de hogar, sale la pareja a trabajar. ¿A quién deja a cargo de la casa?
al asistente. Y no solo de la casa, de los bienes, de la seguridad de sus hijos, de la seguridad de infraestructura. Es más, hay patrones, por decir así, que hasta le dejan dinero, que administre dinero para que compre esto, que compre el gas, que compre la provisión, que vaya a comprar la leche, el queso, o que vaya a pagar el recibo de la luz, y al regreso pues están los recibos ahí pagados. O por si pasa el cobrador el cortero aquí le da. Está haciendo un trabajo de administrador, pero ella es la dueña. Puede ella ir a hipotecar esa casa. Puede agarrar un balde de pintura y decir, bueno, esta pintura no me gusta, voy a comenzar a pintar. Puede ella disponer de la casa y dice, voy a cambiar todas estas paredes y las voy a hacer nuevas. ¿No? ¿Por qué? Porque no es la dueña. Así somos nosotros entre la iglesia. Nosotros no podemos cambiar lo que ya Cristo estableció en su palabra por el Espíritu Santo. No podemos venir a inventar el agua helada ni la Coca-Cola en el desierto. Ya Cristo dejó un orden para su iglesia. El Espíritu Santo tiene un orden de cómo trabajar su iglesia. Por lo tanto, nosotros solo somos servidores de la iglesia. Hay otros pastores que les gusta gritarle, les gusta ofender a la iglesia. Los llama estos pecadores infelices, perros, que no sé qué. Le llaman perros, le llaman chanchos, le llaman, que les dicen que tienen los espíritus chacaleros, que son estos, que son... ¿Cómo no le llaman esos predicadores? Ahora le digo, a los que tienen esposa, ¿permitiría usted, hermano Kenneth, que hay uno de sus trabajadores venga y le grite y ofenda a su esposa? Mínimo, con mucha rebaja y descuento, le apeó los dientes. Con rebaja y descuento. ¿Cómo voy a permitir que me venga a ofender, a humillar a mi esposa? ¿Verdad? ¿Y la esposa qué espera del esposo? Que la proteja, que la defienda, que dé la cara por ella. ¿Y por qué entonces los pastores, que son esclavos, siervos de Jesucristo, ofenden a la iglesia, humillan a la iglesia, denigran a la iglesia, estafan a la iglesia, manipulan a la iglesia, le roban a la iglesia, la saquean, la exprimen, le escurren, hasta no dejarle nada, solo dejan de la ovejita, les quitan el pelo, la lana, el cuero y hasta la sangre? No, hermano, la iglesia es la esposa de Jesucristo. Por tanto, la iglesia tiene un lugar especial para Cristo. Un administrador no puede maltratar la obra que Dios ha puesto en sus manos. ¿La puso a qué? Administrarla. ¿Recuerdan los talentos? Al que tenía 5, dijo, 5 más, Señor. El que tenía 2, aquí tengo 2 más, Señor. Y a los 2 les dijo el Señor, entre en el gozo de tu Señor. Y al que tenía 1, ¿qué hizo? La enterró viva, la sepultó boca abajo, porque si quería salirse se hundiera más. Y le dijo el Señor, si conocías que soy un hombre severo, oiga bien, es que sé que eres severo, que recoges donde no esparce y siembra donde no cosecha. Si sabiendo que soy un hombre severo, ¿por qué no buscaste cómo dar ese dinero al banquero para que lo recoja? Dios siempre está esperando que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros le demos un buen cuidado, un buen trato, y que nos podamos reproducir, multiplicar, pero con buen cuidado, con buen trato. ¿Entendemos eso? Ese es el ministerio pastoral. Por eso a veces me preocupo yo, ¿será que soy muy blandengue, digo yo? Porque he evitado ser parte de aquel montón que he visto cómo maltratan o cómo manipulan o cómo ultrajan, ofenden o saquean la iglesia.
o hacen de una iglesia un negocio, una empresa, donde los activos son los creyentes. El mayordomo está para administrar. Y la responsabilidad de un mayordomo, dice, es ser fiel. Romanos 14:4, vamos a ver qué nos ayuda Romanos 14:4. Dice, ¿tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahí está hablando acerca de juzgar o, ¿cómo les pudiera decir? Inmiscuirse. Por ejemplo, yo tengo mucho cuidado cuando me relaciono con hermanos de otra iglesia, aunque sean de la misma denominación, en decirle, tu pastor está haciendo mal. O tu pastor está enseñando mal, o tú estás haciendo mal, o es que tu pastor no te enseña. Porque es como que, ¿cómo se sentirían ustedes que viven en su casa, que a sus hijos les digan que ustedes no son buenos padres? Entonces lo primero que le diría es, barré primero tu casa, saca la basura de tu casa, para que puedas decir que las demás casas están sucias. ¿Me entienden? Es lo primero. Pero aquí es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ahí en Romanos 14. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Es decir, cuando hablamos de manera general de que la iglesia está en un estado de apostasía, hablamos en términos generales. Pero ya de manera muy personal tenemos que tener cuidado. Yo, cuando platico con pastores, pues si ellos me preguntan, yo les digo mi opinión, pero no mi imposición. Los siervos de Dios están siendo juzgados constantemente por el hecho de estar haciendo algo. Oiga bien, esto es interesante. Los siervos de Dios están siendo juzgados constantemente por el simple hecho de estar haciendo algo. ¿Cómo es eso, pastor? Solo el que no hace nada no es juzgado. Porque solo el que no hace nada es el que nunca se equivoca. Es el que nunca comete error. Pero alguien que está haciendo, todos los ojos están encima de él. Y más de alguien va a criticar. Yo tengo un principio que me he formado. No soy una monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Porque si yo quisiera pintar este salón, esta casa, yo les digo, hermanos, ¿qué les parece si pintamos estas paredes de blanco? Lo primero que me dirán, no, pastor, el blanco es muy cochino. El blanco no es cochino, cochinos son los que ensucian las paredes. Entonces me dirá alguien, hagámoslas de blanco hueso. No, eso se mira muy pálido, dirá otro. Y otro, ¿por qué no lo hacemos de amarillo o de verde o de rosado? Dicen las mujeres. O de morado, que está de moda. O hagámosla de color del arco iris, va a decir alguien. ¿Qué quiere decir eso? Nunca voy a estar de acuerdo con todo. De igual manera es nuestra perspectiva dentro de la sociedad. No a todo el mundo le vamos a caer bien. Por muy sociable que yo sea, en mi cuadra yo sé que a no todo el mundo le caigo bien. Hay gente que me saluda, me masca, pero no me traga. Sí, y yo lo sé, porque a veces soy muy crudo para decir las cosas y hay gente que no le gusta que le digan las cosas directamente. Y esa es una de mis debilidades, ser directo. Entonces, hermanos, como ya manejo esa información, yo estoy claro que constantemente soy juzgado. Pero Pablo señala que hay 3 juicios en la vida del administrador. Oiga bien, primero está el juicio de los hombres. Vayamos ahí al capítulo 4, el verso 3, dice, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano.
y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Primero tenemos el juicio de los hombres. Segundo tenemos el juicio personal. El juicio de los hombres es el que nos están evaluando, nos están calificando, nos están midiendo. Y mira, y es cristiana. Y mira cómo va vestida. Mira cómo va pintorresqueada. Y al saber para dónde va. Mira, como no está el marido, agarró la calle. Mira a los chavalos cómo lo maneja. Y si es el marido, mira, al saber de dónde viene ese bandido, mira. Sí, y viene todo chivirisco, mira, viene nervioso. Sí, el diablo es cruel para juzgar y despertar malicia. Mira, la salió con el pelo arreglado y mira, viene con moña. No, cruz y calavera ahí, dice. Huele a peligro, dice. El mundo. Y los vecinos, y ay, vecinita. Ya viste, le dice. Por eso ya viste, mira. Va nerviosa. El mundo lo está juzgando. Pablo decía, yo en poco tengo de ser juzgado por ustedes. Cuando miran que tal vez discutimos, oí, los vecinos, oí, ya están matando, ¿verdad? Acaban de venir del culto y ya están pegando 4 gritos. Por eso es que tenemos que tener cuidado y ser sabios. Oílo. Mira, van para el culto, ella adelante y él atrás. Y los chavalitos en medio. Mira, allá vienen. Mira, vienen de Santulón. Vas a ver tantito aquí un ratito y comienzan a oírse las pailas sonar. Hermanos, viera que todos esos pases ya los conozco. Entonces, somos acusados, somos juzgados. No le puedo decir nada a nadie. Y sos cristiano, y me estás juzgando. No juzgué, mira, vos estás señalando con 1 y 3, por eso yo le hago así, mire, porque están señalando al suelo. No me están señalando a mí. Sí, porque así dice, mira, con 1 me señala a mí y con 3 te están señalando. Mire, ¿a cuál me está señalando a mí? Ninguno. No juzgues para no ser juzgado, dice. El juicio personal lo tenemos que hacer nosotros cada día. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está marchando nuestra vida? ¿Cómo está marchando mi vida en el trabajo? ¿Cómo está marchando mi vida, mi testimonio en el trabajo? Estoy dando testimonio de que soy un creyente verdadero. ¿Puedo afectar la vida de alguien de manera positiva con mi testimonio? Estoy dándole a conocer que yo vivo en la verdad y que el evangelio que yo predico y profeso es el verdadero evangelio. ¿Cómo estoy con mi vida espiritual? ¿Cómo estoy en mi familia? ¿Está marchando mi familia bien? ¿Hay algo que no está bien? ¿Hay algo que no está encajando bien? ¿Hay algo que se quiere salir del orden? ¿Sabe cómo caminamos nosotros? Como dicen, al filo de la navaja. En un caminito tan angosto que si damos un paso en falso, nos vamos al precipicio. Así es la vida del cristiano en este mundo. Por eso debemos de juzgarnos nosotros mismos. Dice en 2 Corintios 13:5, 2 Corintios, ahí vamos a ir terminando ya. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos, ¿cómo? A vosotros. No dice que examine a tu prójimo, ni a tu vecino, ni a tu hermano. Primero examínate a ti mismo. Nosotros dentro de la familia, oiga bien, si mira usted que algo no está marchando bien en su hogar, ¿qué tiene que hacer? No la agarre del pelo. No cuere a los chavalos. ¿Qué tiene que hacer? Si algo no está marchando bien en mi hogar, tengo que examinarme yo mismo. ¿Será que yo estoy fallando en esto? ¿Será que yo estoy permitiendo esto? ¿Será que me estoy descuidando? ¿O tiene tiempo esto de estar pasando y yo con mi oreja fría?
Aquí huele gato encerrado, dice. Y ya como hacen la antenita, decía, el Chespirito, comienzan a maquinar. Y a la primera que me aboco yo, a mi esposa. Amor, mira. Es a la que me tengo que abocar. Mira, esto, así, así, así. Mire esto, observé esto, no sé vos. Le damos al seguimiento. No está ahí ahorita, démosle seguimiento a esto. Así trabajamos. Pero cuando miro algo, primero me mido yo. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estamos haciendo las cosas correctamente. Si estamos caminando bien. No le voy a decir, ¿y por qué el chaval anda así? Precisamente por eso. Porque solo le reclama a la mamá cuando él anda así. Y no dice, a ver, vení, te voy a enseñar cómo tenés que andar. Eso no es así. Cuando los niños nos miran o las familias nos miran discutir, eso es pan caliente para ellos. Porque, ¿saben? A mi mamá y mi papá están discutiendo por mí, yo soy el héroe. Y voy con quien más me conviene. El chaval lo inocente, no sabe lo que está, pero voy con el que más me conviene. Si en este caso mi mamá me defendió, voy por ella. Si me defendió mi papá, voy por él. Así son los chavalos. Pero entonces, hermanos, tenemos que examinarnos nosotros mismos. Por último, el juicio de Dios. El juicio de Dios, Dios nos juzga a través de su palabra, 4b, ahí es donde estamos, en 1 Corintios capítulo 4, el verso 4, dice, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, ¿quién es? Aunque yo diga, no he hecho nada malo, no es una razón para autojustificarme, porque yo tengo que examinarme delante del Señor. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y si usted le pregunta, yo le aseguro que se lo va a mostrar el Señor. ¿Por qué? Porque no hay hombre que haga el bien y nunca peque, dijo el sabio Salomón. Sencillo. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Entonces dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, creo que yo lo estoy haciendo todo correctamente, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. El Señor nos juzga a través de su palabra, Hebreos 4:12, y nos juzgará en el tribunal de Cristo, Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10. Así que, hermanos, hasta ahí llegamos.